gentes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolor y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras veler campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. La retroalimentación es el puente para conectar efectivamente las lecciones aprendidas del pasado con el rendimiento y el potencial futuro. Perla Zu. Estimados alumnos, los saludo con mucho cariño, así como familiares, amigos y comunidad en general, que han estado participando en estas clases por radio y televisión. Hoy iniciamos el proceso de retroalimentación de lengua española de quinto de secundaria con su maestra Sonia Mota. Espero se encuentren bien en sus casas y listos para potencializar lo aprendido durante este maravilloso viaje al conocimiento que con tanto entusiasmo hemos recorrido.
Iniciamos un año escolar con grandes retos y desafíos. El COVID-19 cambió nuestra manera de convivir, de compartir y de socializar los aprendizajes, y el distanciamiento físico es indispensable para la protección de la vida. Hoy día, gracias a la Organización Mundial para la Salud y al gran esfuerzo de nuestro gobierno, tenemos vacunas, las cuales representan una luz al final del túnel. Por eso, todos debemos vacunarnos como un deber patriótico y un motivo de esperanza para librar esta batalla contra esta terrible enfermedad. Mientras tanto, continuamos aprendiendo desde casa para preservar la salud. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Para esta retroalimentación necesitarás los siguientes materiales: tu cuaderno de apuntes, un lápiz, un lapicero, un juego de marcadores, una goma de borrar, un diccionario y tu cuadernillo. En cada una de las unidades trabajadas presentamos una situación de aprendizaje, con el propósito de promover la construcción grupal de conocimientos y la aplicación de lo aprendido, entrando en contacto con situaciones reales de su entorno. Para ponernos en contexto con los temas que refrescaremos hoy, recordaremos la situación de aprendizaje de esta unidad. Debido al distanciamiento social por el COVID-19, la población estudiantil se ha visto en la necesidad de tomar el pan de la enseñanza a distancia. Mientras retornamos a la normalidad, el Ministerio de Educación, junto a otras entidades, están elaborando un plan de regreso a las aulas, por lo que mediante la estrategia de indagación dialógica, los estudiantes de quinto grado de secundaria del Liceo Juan Pablo Duarte producirán un ensayo argumentativo para exponer los puntos a favor o en contra del retorno a clases presenciales sin que haya bajado la incidencia de la pandemia. Luego lo publicarán en la plataforma usada por el centro educativo y en las redes sociales para que pueda llegar a diferentes sectores. De acuerdo con la situación de aprendizaje, ¿recordaste los temas que repasaremos hoy? En la retroalimentación de hoy, refrescaremos lo aprendido respecto a los conectores, su utilidad, sus tipos, con la finalidad de hacer las inferencias necesarias basadas en las relaciones lógicas entre las ideas, partiendo del ensayo argumentativo. Los temas curriculares que hemos abordado este año han estado enfocados en la comprensión y producción de textos escritos de diferentes géneros, mediante la estrategia de aprendizaje basado en proyectos, trabajando la gramática como parte de los elementos de esos textos, con la finalidad de que con el dominio de esos elementos gramaticales pudieran lograr la autonomía para producir dichos textos. Así lo haremos en estos repasos, enfatizando un poco más en la gramática, para que consolides lo aprendido. Y si hubo algún concepto que no comprendiste muy bien, pues esta es tu oportunidad para reforzarlo. Acompáñame a leer el siguiente ensayo argumentativo. La caza animal. Los cazadores no practican este deporte con un fin positivo. No ayuda a la conservación ni control de las poblaciones animales, ni tampoco por el bien de la naturaleza que nos rodea.
Por el contrario, hay otros fines que nos hacen replantearnos el actuar actual de la población humana. Valentina Faúndez. Muy interesante este ensayo argumentativo. Observamos cómo la autora trata de convencer o persuadir para el cese de la caza animal mediante argumentos contundentes. A partir de esa lectura pudimos identificar el concepto y las características de los textos argumentativos. Refresquemos un poco esas conceptualizaciones. El ensayo argumentativo es un tipo de texto donde el autor presenta sus ideas respecto a un tema específico y explica las razones por las cuales ha asumido una posición que se propone defender con una tesis personal, con el objetivo de convencer al lector mediante el uso de argumentos. De acuerdo con Banner, el ensayo argumentativo tiene como objetivo defender una tesis o convencer al lector mediante el uso de argumentos. Las características del ensayo argumentativo son objetividad, veracidad de las fuentes, estilo propio del ensayista, y su estructura está formada por punto de partida, planteamiento de la tesis, argumentos y conclusión. Observemos el siguiente mapa conceptual. Ensayo argumentativo, estructura, introducción. Presenta el tema o tesis. Contenido. Desarrolla los argumentos que defienden la tesis. Conclusión. Sintetiza los principales puntos tratados en el contenido. Para darle coherencia y continuidad a la información, al momento de redactar, nos apoyamos en conectores textuales, para así poder organizar de mejor manera las ideas del escrito y facilitar la lectura y comprensión de este al receptor final. Refresquemos ahora los conectores, especialmente los más usados en este tipo de texto. Los conectores son marcadores discursivos que vinculan semántica y pragmáticamente un elemento del discurso con otro elemento anterior, o con una suposición contextual fácilmente accesible. Tienen como función unir palabras, frases, sintagmas o enunciados desde un mismo párrafo. Además, sirven para establecer relaciones semánticas entre los distintos párrafos de un texto. Recordemos que los conectores nos ayudan a señalar de manera explícita con qué sentido se van concatenando los diferentes fragmentos de oración del texto para ayudar al receptor en el proceso de interpretación. Los más utilizados en los ensayos argumentativos son los conectores de adición o aditivos, los cuales forman parte de los conectores lógicos, caracterizados por establecer relaciones lógicas entre las partes del discurso, dentro de los que se destacan también los adversativos, causales, consecuenciales, comparativos y ordenadores. Los conectores de adición o aditivos son palabras que se utilizan para unir oraciones y sumar o aclarar información dicha previamente. Por ejemplo, en suma, además, asimismo, el mismo modo, incluso, es más, también, más aún, entre otros. Otros conectores muy utilizados en los ensayos argumentativos son los conectores de orden. Recordemos esos conectores. Los conectores de orden se definen como aquellas palabras o grupos de palabras que funcionan como nexos al interior del párrafo. Su función principal es establecer relaciones de orden entre las ideas. Además, puede ayudarnos a jerarquizar contenidos en un mismo tema.
Son usados para expresar de forma ordenada las distintas ideas o argumentos dentro de un texto, otorgándole a estos un orden secuencial o jerárquico, según sea el caso. Algunos de ellos son: en primer lugar, en segundo lugar, por una parte, de un lado, por otro lado, para finalizar, entre otros. Los conectores de orden están formados por 6 distintos grupos, diferenciados entre sí por el tipo de función o idea a la que refieren. Recordemos cuáles son esos grupos. Los de inicio. Al iniciar un discurso o un párrafo nuevo, es importante que se refuerce la idea o la información que se desea transmitir. Podemos usar algunos ejemplos, tales como: ante todo, primero que nada, para comenzar, en primer lugar, para empezar, todo comenzó, entre otros. Los de transición. Estos tienen como función introducir las transiciones a otras ideas o temas en un discurso. Algunos ejemplos son: seguidamente, por otro lado, en otro orden de ideas, cambiando de tema, a continuación, en segundo lugar, entre otros. Los de digresión. Estos son los que cumplen la función de introducir paréntesis o incisos que le sean útil al hablante al explicar otras ideas. Por ejemplo, a todo esto, por cierto, cabe acotar, a propósito, entre otros. Temporales. Son aquellos que son utilizados para señalar en cuál momento se halla la idea que se expresa. Por ejemplo, después de, antes, entonces, desde entonces, luego, entre otros. Espaciales. Estos indican el espacio o lugar en el que se halla una idea dentro del discurso, tanto al objeto o hecho al que hace referencia. Por ejemplo, en el fondo, arriba, abajo, al lado, entre otros. Otro conector de adición es el de cierre de discurso, que permite introducir la última idea o párrafo en el texto. Dentro de ellos tenemos los siguientes: por último, finalmente, en conclusión, para resumir, para finalizar, entre otros. Es importante recordar que los conectores de orden son también conocidos como conectores coordinantes, ya que estos permiten unir dos oraciones independientes en un texto. Para practicar lo aprendido, presta atención a las siguientes asignaciones. 1. Busca el ensayo argumentativo que leímos en tu cuadernillo número 2, titulado La casa animal. Luego, resalta la estructura utilizando tus marcadores con los siguientes colores: amarillo para la introducción, verde para el cuerpo, contenido, desarrollo o argumentos, y azul para la conclusión. 1. Busca el ensayo argumentativo que leímos en tu cuadernillo número 2, titulado La casa animal. Luego, resalta la estructura utilizando tus marcadores con los siguientes colores: amarillo para la introducción, verde para el cuerpo, contenido, desarrollo o argumentos, y azul para la conclusión. 2. Lee detenidamente el texto en tu cuadernillo. Identifica los conectores encontrados y subráyalos. 2. Lee detenidamente el texto en tu cuadernillo. Identifica los conectores encontrados y subráyalos. 3. Extrae los ejemplos de conectores identificados en el texto y clasifícalos en un cuadro de acuerdo a su tipo y función. 3.
Extrae los ejemplos de conectores identificados en el texto y clasifícalos en un cuadro de acuerdo a su tipo y función. Ahora sí nos despedimos por el día de hoy. Espero que hayas aprovechado al máximo esta retroalimentación, reforzando tus conocimientos para que te vaya muy bien en las evaluaciones finales. En nuestro siguiente encuentro continuaremos con los repasos de los contenidos más relevantes de los trabajados durante el transcurso de este año escolar. Con mucho cariño se despide tu docente de lengua española, Sonia Mota. Bendiciones infinitas. Hasta la próxima. Bye.